Estimados estudiantes, vamos a continuar con el crecimiento y desarrollo del lactante mayor. Esto es mucho más breve que lo anterior, porque el lactante mayor tiene menos hitos tan específicos que lo identifican. Por lo tanto, trataré de ser nuevamente lo más explícita y esquemática para que les quede muy claro la diferencia de un lactante menor con un lactante mayor. ¿Quién es el lactante mayor? Es el niño desde los 12 meses hasta los 23 meses, 29 días. Esa es la época etaria. Pasamos el recién nacido, lactante menor y ahora nos abocamos directamente al lactante mayor. ¿Qué hitos importantes en el desarrollo del lactante mayor? A partir de los 12 meses se produce una disminución de la capacidad de crecimiento. Ya no es este crecimiento exponencial que tiene el lactante menor, que dobla su peso, por lo tanto tiene mucho que ver en el desarrollo, que se va poniendo un poco más lento. Muchos papás se impresionan, o mamá o cuidadora, y te dicen en el primer año crecía muy rápido y ahora se estabilizó. Sí, es verdad, se disminuye la capacidad de crecimiento. Ahora ya crecen 1 centímetro por mes. El perímetro craneano aumenta un 0,25 centímetros al mes y aumenta alrededor de 225 gramos de peso al mes. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos que el primer mes 1 kilo 200? Ahora bajamos radicalmente a un lactante mayor que aumenta 225 gramos de peso al mes. Por lo tanto, lo primero que se tienen que fijar, que este niño va a tener un crecimiento más estático. La cabeza, las fontanelas anteriores Bregma se debería estar cerrando. Quizás no llegue un niño de 12 meses con la fontanela anterior o Bregma ya cerrada, o tiene este intervalo entre 12 y 18 meses. Etapa en que empieza a disminuir marcadamente la velocidad del crecimiento cefálico. Como dije en la diapositiva anterior, es 0,25 centímetros por mes. La boca pasa a ser preponderante. Incluso me faltó quizás hacerle hincapié que desde los 6 meses se incorporó el control cero. Las mamás, papás y todos nos preguntan por qué derivamos al odontólogo a los 6 meses. Es por un control preventivo. Aunque no tenga piezas dentales el niño, va a este control con el odontólogo, odontopediatra, el cual le informa de la importancia de la higiene desde el nacimiento, y esto hace que tengamos una visión preventiva. Pese a que es infrecuente la ausencia de la dentición a los 12 meses, es recomendable evaluar por un odontólogo. Esto es de la normativa técnica y ya quedó atrasado porque, como les comento, ya se inicia el control cero desde los 6 meses. Algo que no deberíamos observar nunca y se observa a los 12 meses, caries y placa bacteriana. En Chile tenemos un alto índice de caries y placa bacteriana. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser agentes de cambio para estos niños. Respiración. Ahora se va a aumentar el volumen del tracto respiratorio por el crecimiento de la estructura asociada. Anteriormente el tracto respiratorio era pequeño, por lo tanto las enfermedades respiratorias tienen mayor incidencia en niños más pequeños. La laringe, tráquea y bronquios continúan con una longitud pequeña y sigue favoreciendo estas infecciones respiratorias a ese nivel, al igual que pasaba en el lactante menor. La frecuencia respiratoria va a fluctuar entre 20 a 40 respiraciones por minuto. Si ustedes ven, es un cambio desde el recién nacido, lactante menor, lactante mayor, va disminuyendo. La circulación, ya vamos a tener una frecuencia cardíaca más parecida a lo que vamos a hacer cuando seamos adultos.
y nuestra presión arterial se comienza por normativa técnica a tomar desde los 3 años. Por lo tanto, si bien en esta etapa todavía no realizamos un control con presión arterial, tenemos que tener la claridad que su presión de un niño de 1 año puede oscilar en los 90 con 60 milímetros de mercurio. El abdomen se debe realizar la búsqueda de masas abdominales. Es frecuente encontrar hernias umbilicales en lactantes que generalmente van a desaparecer de forma espontánea. ¿Se recuerdan que en recién nacido les mencioné que hay hernias que se invaginan y otras que no se logran invaginar? En este sentido, tendríamos que hacer esta maniobra de palpar esta hernia y ver si se invagina. Si se invagina, tenemos posibilidades que cuando los vastos laterales del abdomen tengan una mayor tonicidad, cuando el niño empiece a caminar y a desarrollar su musculatura, puede ceder. Pero hay en otros niños que se mantiene y que es necesario operar. ¿Por qué aparecen estas hernias? Aparecen de forma espontánea o secundaria a una presión intraabdominal, como ocurre con las tos, llanto, pujo. Hay niños que padecen de estreñimiento. Por lo tanto, el pujo es muy fuerte que realizan y es una de las razones por las cuales podemos tener hernias umbilicales. Eliminación, importante hito de esta edad, ya que entre los 18 y 24 meses el niño ya comienza con esta idea que debe empezar a tener una eliminación, porque hay 2 hechos muy importantes. El cerebro ya te permite aguantar el pipí, que lo estoy diciendo en coloquial. Antes el niño se orina o defeca porque su sistema nervioso central es inmaduro. Por lo tanto, ya entre los 12 y 18 meses aprende a retener y entre los 18 y 24 meses aprende a vaciar. Por lo tanto, esta es la época para empezar al niño a fomentar que pueda orinar por sí solo. Las frecuencias de las deposiciones van de 1 a 3 veces al día según el tipo de alimentación. Ojo, en el control de esfínter, la aplicación de castigo solo tendrá efectos negativos. O sea, que el niño cerebralmente ya esté listo para retener y posteriormente para vaciar, no significa que va a estar listo porque todos los niños son un universo distinto. ¿Qué dice la normativa? Que entre los 2 a 3 años el niño debería aprender a orinar espontáneamente y entre los 3 y los 4 a defecar. Yo cuento siempre esto, yo tengo un hijo y soy del sur. Por lo tanto, cuando yo inicié esto, empecé a estudiar, me daba un poco de risa porque allá en el sur es casi pecado original que el niño todavía no elimine individualmente la orina y las deposiciones. Mi mamá, yo creo que empezamos a caminar y nos sacaban los pañales. En cambio, ahora la literatura nos indica que es un proceso personal del niño. Por lo tanto, yo no puedo incidir, si bien lo puedo educar al respecto, no lo puedo castigar ni mucho menos, porque puede tener un efecto muy negativo. ¿Qué pasa entre los 18 y 24 meses? Ya se puede orinar una gran cantidad. Antes, cuando utilizan pañales, van orinando de a poquito. Por lo tanto, es muy difícil poder contener el esfínter porque claramente todo el rato quieren orinar un poco. Y otro hito importante, la eliminación puede permanecer seco durante 2 horas. Por lo tanto, ahí uno va calculando cada cuánto le tiene que cambiar el pañal y cuando está en proceso de educación de eliminación de esfínter, los puedes sentar cada 2 horas, como está en la niñita en la foto que la encontré maravillosa, que si uno tiene esto claro, le puede decir a la mamá, siéntela cada 2 horas, que es la capacidad que ellos tienen para retener la orina. Músculo esquelético, acá ya el músculo esquelético, si bien valoramos la simetría,
En lactantes mayores es más frecuente encontrar alteraciones en los pies. Les voy a contar que todos nacemos con pie plano, con una bolsa adiposa en la parte inferior de nuestro pie. Pero esto, ¿cuándo empieza a ceder? Cuando empieza a caminar, porque cuando uno empieza a caminar, empieza a desarrollar el arco plantar. Entre los 12 y 18 meses de vida, el pie medirá la mitad de lo que llegue a medir en la vida adulta o en la edad adulta. El pie plano se describe como la pérdida del arco longitudinal y el diagnóstico se debe hacer en mayores de 3 años cuando ya el pie ha tomado forma. Muchas mamás consultan a los 12 meses, a los 18 meses, porque ven una curvatura incipiente en el pie. Esto es normal, recién a los 3 años se puede hacer algo, incluso en el servicio público de este país, recién a los 5 años te mandan al ortopedista a realizar una evaluación más exhaustiva. La marcha del niño que recién comienza a caminar tiene base ancha de sustentación. ¿Han visto esos niños que parecen patitos? Con los dedos de los pies inicialmente hacia afuera, lo que produce un aspecto de piernas arqueadas, o sea, con las rodillas más separadas de lo habitual, lo que se denomina genubaro. Hallazgo normal hasta los 18 meses de edad. Esto es muy importante a recalcar. Yo sé que la colega que realice la clase de preescolar y escolar va a ser mucho más enfática en esto, pero yo, el lactante mayor, no podía saltarme este tema porque ya se pueden ver anomalías a partir de los 18 meses de vida. Geniturinario, lo mismo que en recién nacido, lactante menor, lactante mayor, hay que hacer una exploración genitoanal. Se realiza mediante la inspección y palpación del periné, región anal y genital externo. Los niños tienen ano. ¿Qué nosotros vamos a percibir en el ano? Una zona estriada, una musculatura estriada. Al evaluar los testículos, prestar la atención en su tamaño, ubicación y consistencia. Debemos compararlos ambos. El palpar testículos no es que solamente estén ahí, sino tenemos que palpar la pared del testículo, si hay alguna especie de malformación, si hay alguna especie de porosidad que nosotros no lo tenga el otro testículo, puede ser una bandera roja. Y obviamente a esta edad tienen que estar sí o sí descendido en el escroto, porque ya como les comuniqué en la clase del recién nacido, recordar que los testículos se mantienen a una cierta temperatura y si suben a la cavidad más abdominal van a estar en otra temperatura que va a ser nocivo para su mantención. Y acá está nuevamente definida la criptorquidia, es la falta de descenso testicular permanente. Hay testículos que cuando la mamá desviste a este niño, tienden a desaparecer o suben a la cavidad abdominal, pero si tú haces una maniobra suprapúbica, logra el testículo descender. Eso es normal, es el frío. Pero si yo hago una maniobra suprapúbica y el testículo no desciende, significa que hay una criptorquidia. Acá les coloqué hitos importantes del desarrollo motor: motor grueso, motor fino, comunicación cognitivo y socioemocional. No me voy a detener en esto porque sé que es una información que tienen que leer en detalle y esta va a ser su tarea para que el día jueves les sea mucho más fácil digerir la clase de desarrollo psicomotor. Como estamos en esta modalidad de cápsula, no podemos tener una gran clase de toda la mañana porque uno se cansa y yo los entendería muy bien si los tengo toda la mañana con una presentación. Por eso lo ideal es que ustedes revisen los hitos del desarrollo psicomotor del recién nacido, lactante menor y lactante mayor para que la clase del día jueves sea mucho más fácil de abordar. Les coloqué las banderas rojas, que es parte de su tarea. ¿Qué yo voy a tener en cuenta? Que a los 12 a 15 meses el niño no camine solo.
esa va a ser una bandera roja. No pone o saca objetos de un recipiente. No le interesa el fenómeno causa-efecto. No dices palabras sueltas y no entiende una orden. No sube o baja escalera, no dibuja o garabatea, no dice o repite frases de 2 palabras. O sea, son una serie de hitos que ustedes van a ir aprendiendo. El jueves también les voy a explicar qué es un hito, que también es importante que lo sepamos, para estar atenta cuando no están presentes en el desarrollo de un niño. Acá sumen más hitos importantes. De los 12 a 14 ya se creen grandes. Están iniciando la independencia. ¿Y por qué? Porque caminar les abre un mundo de posibilidades y su curiosidad es innata. Importante la prevención de accidentes en esta época. Los infantes entienden y aceptan los límites propuestos por los cuidadores, a pesar de no entender la razón de esto. O sea, tú les dices no, te entienden, pero esto no significa que ellos tengan una metacognición del por qué le dijeron que no. De los 15 a los 18 meses hay una progresiva mejora de coordinación y control muscular. Ya no camino tanto como Patito, cada vez tengo más destreza, se vuelve más cooperador, tráeme la escoba. Con la familia intentando realizar acciones que les solicitan. Y de los 18 a 24, un periodo de avance en el proceso de independencia. Su capacidad tanto física como mental le permiten realizar cada vez más actividades individuales. Existe una transición entre lo sensoromotor al preoperatorio. Surge el pensamiento simbólico, volviéndose capaz de formar imágenes mentales de objetos que están ausentes y describirlos. El típico amigo imaginario. Ya cercanos a los 2 años, ellos ya pueden interpretar imágenes solamente mentales y este es un proceso de abstracción que es uno de los más complejos y no es fácil. Por lo tanto, ya están muy grandes en esa fecha. Y también mi diapositiva de siempre, tareas del desarrollo, así como coloqué esta misma diapositiva según las épocas anteriores. Jean Piaget nos habla de un periodo sensitivo motor donde vamos a imitar conductas y vamos a repetirlas. Solucionamos los problemas casi siempre por ensayo-error. Si esta vez no me salió, la otra vez me va a salir. Desarrollo sentido de causa-efecto. Lo mismo. Si yo voto algo, probablemente me lo recojan. Erikson ya no habla de autonomía versus vergüenza y duda. No es lo mismo molestar a un niño menor de 1 año que todavía no tiene sus capacidades de abstracción que cuando ya tienen 18 meses. Es una sensación de autonomía y un proceso de aprendizaje que conduce a duda y vergüenza. Si tú lo haces dudar o si le provocas vergüenza, probablemente vayan a llorar y se vayan a sentir incómodos. Y pasamos de la etapa oral del recién nacido y lactante menor al lactante mayor con una etapa anal, que es a partir de los 18 meses, el lactante adquiere mayor control de su cuerpo. El control de esfínter es un punto de inicio hacia la independencia total, que es una de las cosas que marcan, sobre todo de los 18 meses en adelante, buscar la independencia. Y yo sé, me soplaron por ahí que en DIP hablaron de familia. Siempre cuando vayamos a valorar un niño, no olvidar que el niño está inserto en una familia y en una comunidad. ¿Qué vamos a ver cuando valoremos una familia con un hijo lactante mayor? En esta etapa, los conflictos familiares, ¿por qué se producen? Sobreprotección del infante, donde empiezan a caminar y se echan toda la boca y quieren abrir todo. Hay un importante estrés que significa para los papás estar todo el rato o para la familia en general manifestando que este niño no haga algo que no debiera hacer. Frustración materna sobre las expectativas laborales e intelectuales. ¿Soy solamente mamá? ¿Soy mamá y profesional?
soy mamá y mujer, o sea, es una importante disyuntiva. También cuando hay una paridad de roles, cuando el papá dice, chuta, soy solamente un papá o soy un papá proveedor o soy un papá complementario en la crianza. Por lo tanto, cuando valoremos al lactante mayor, insertémoslo en una familia y luego en una comunidad, porque eso también nos va a dar datos claves de cómo es el crecimiento y desarrollo de este lactante. Acá está la bibliografía. Y terminamos con una frase. Hoy día nos tocó lactante menor y lactante mayor, pero quiero que les quede algo súper claro. Cada niño tiene un ritmo de desarrollo. Presionarlo para que vaya más rápido es como inflar un globo, más allá de sus posibilidades. Algún día explotará. Los niños tienen 1.000.000 de potencialidades, pero también entendamos que el ritmo de uno no es de otro. Y sobre todo cuando uno conoce más de estos aspectos de desarrollo, tiende a exigir más, por lo tanto, ni la sobreexigencia de la estimulación nos hace bien y no estimular también no nos hace bien. Por lo tanto, tenemos que ser equilibrados en los que exijamos a nuestros niños. Muchas gracias y ya nos volveremos a ver o escuchar el día jueves con desarrollo psicomotor. Recuerden sus tareas, revisar los hitos del desarrollo psicomotor de recién nacido, lactante menor, lactante mayor. Muchas gracias.